Bueno, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo del 5 al 13. Evangelio de San Mateo, en su capítulo 8, versículo del 5 al 13. San Mateo, gloria a Dios. Aleluya. San Mateo capítulo 8, versículo del 5 al 13. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el nombre del Dios Todopoderoso. Aleluya. Dice la palabra del Señor así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al que dijo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allá será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ven, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, vengo delante de ti pidiéndote que me ayudes por medio de tu Espíritu Santo, que pongas tus palabras en mi mente y en mi corazón y sirvan para edificación en la vida de cada uno de los que lo oyen. En el nombre santo de Jesús te doy gracias, eterno Dios. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Voy a compartir el tema: ¿en dónde estaba la fe del centurión? ¿O cómo obtuvo tanta fe el centurión? ¿En dónde radicaba la mucha fe que tenía el centurión? Sabemos por definición, ¿verdad?, de Hebreos 11, ¿verdad?, que dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, la fe es la seguridad de que lo que yo estoy pidiendo lo voy a recibir. O es la fe es la completa convicción o el convencimiento de que lo que viene en camino, o lo que estoy pidiendo viene en camino y lo voy a recibir. Es seguridad total. En la Biblia nosotros encontramos que hay tres tipos o niveles de fe. Una fe normal que todos traemos de nacimiento, y cuando alguien descuida su comunión con Dios, pierde la fe, llega a tener poca fe, como en el caso del apóstol Pedro, ¿verdad?, que se hundió. Entonces perdió la fe y prácticamente se empezó a hundir, ¿verdad? Por eso el Señor le dijo: hombre de poca fe. Y también cuando alguien cultiva la fe, llega a crecer, puede llegar a tener tanta fe como en el caso del centurión. Pero nosotros, al analizar, ¿verdad?, de qué manera a cada uno de nacimiento, todos desde que nacemos con una cantidad de fe.
No sé si se quiere poner el porcentaje, a lo mejor 30%, 20%. La Biblia no nos habla, pero nos dice que todos, desde el momento que nacemos, traemos una porción de fe, una cantidad de fe. Toda persona, creyente o no creyente. Esa fe prácticamente que nos ayuda o nos sirve para poder creer. Si nosotros no tuviéramos fe del nacimiento, no pudiéramos creer. Entonces Dios nos ha mandado de fábrica, de nacimiento, nos ha mandado una cantidad de fe, que esa fe dada a cada persona es suficiente para que pueda creer y salvarse. De lo contrario, nadie sería salvo si nadie tuviera fe. Entonces, vemos en el apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo 12, verso 3, vemos la medida de fe. Romanos está delante de Hechos y antes de Corintios. Romanos 12, 3. Romanos 12, 3. Entre Hechos y Corintios. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que nadie puede decir, no, es que no tengo fe. Si tiene, ¿no? Aún la persona que no es creyente, aún el que nunca ha leído la Biblia, tiene fe. ¿Y cuál es nuestro deber? Llegar y activarla en la fe. Su fe, podemos decir que es una fe pasiva y de repente mal utilizada. Entonces nosotros, como creyentes, tenemos esa responsabilidad de llegar y activar la fe. Entonces, activamos la fe y que la persona empiece a usar esa fe que Dios ya le dio de nacimiento. Pero dice que Dios repartió a cada uno. Entonces, toda persona tiene una cantidad de fe. No dice, ¿verdad? ¿Qué cantidad? Nada más dice que es una medida de fe que Dios repartió a cada uno. Sin lugar a dudas, creo que a cada persona Dios le dio una misma cantidad de fe. Digo, Dios es justo, ¿verdad? Dios no va a decir, bueno, a este le quito fe, a este le doy 50, a este 70, a este le doy 100, a este centurión le doy 200% de fe, ¿verdad? Pienso de que a cada uno nos dio una misma cantidad de fe. ¿Qué hacemos con esa fe? Es responsabilidad de cada uno. Entonces la fe que traemos de nacimiento nos sirve, ¿verdad? La utilizamos para poder creer, ya sea en una sanidad, una liberación, o lo principal, para salvación. Entonces debemos de creer para salvación, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, ¿verdad? Ahí mismo Romanos, una hoja atrás, capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la fe, ¿verdad? Viene por el oír la palabra de Dios. Esa fe de nacimiento activa, ¿verdad? Y nosotros ya somos salvos por gracia, por medio de la fe. Así dice Pablo, así dice el apóstol Pablo. Es capítulo 2, verso 8 de la carta a los Efesios. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces nuestra fe que traemos de nacimiento, nuestra fe que Dios puso a cada persona,
desde el momento que fue engendrado, desde ese momento traemos una cantidad de fe que se activa al oír la palabra de Dios y produce la salvación de nuestra alma. Es decir, llegamos a creer por medio de la fe. Entonces, la fe la vamos a utilizar en un momento de necesidad. Y vemos en Mateo 9:22. Evangelio de San Mateo, capítulo 9, verso 22. Dice así: pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. ¿De quién está hablando? De la mujer que tocó el manto. De la mujer tocó el manto. Pues, ¿qué fue lo que activó el dejar su casa, llegar a buscar a Jesús? Su fe. Necesidad tenía, ¿no? Todos tenemos necesidad. Pues, ¿quién no tiene necesidad? Es más, creo que cada día más las enfermedades se están multiplicando y la nueva generación por ahí viene padeciendo las pandemias. Hay veces que pues, los niños van a llegar a sus enfermos. Hay niños que de nacimiento ya vienen enfermos y todo. ¿Pero por qué? ¿No? ¿Por qué causa? ¿No? Por las pandemias. Entonces todos tenemos necesidad, pero no todos accedemos a buscar a Jesús. Entonces, esta mujer, ella dijo: bueno, yo tengo fe que si tan solo llego en contacto con su vestimenta, con su ropa, ¿verdad? Si logro tocar su ropa, su manto, voy a ser salvo. Esa es fe. Una fe, obviamente, en Cristo Jesús. Una fe porque Él es el sanador, Él es el todopoderoso. De igual manera, Marcos 10:52. Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 52. Encontramos el caso de Bartimeo. Dice 10:52: y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Entonces este hombre, que era ciego, ¿verdad?, de nacimiento, que no veía, entonces tuvo fe. Él tuvo fe, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Entonces tuvo fe. Tuvo una fe a pesar de que era ciego. A pesar de que era ciego, pues no tenía, ¿verdad?, esa posibilidad de leer las escrituras, pero podía oír. Entonces él, en un momento determinado, activa su fe y recobra la vista. ¿Pero por qué? Porque su fe la activó para creer que Jesús era capaz de darle la sanidad. Él creyó, dijo: bueno, yo creo que Jesús tiene el poder y voy a ir a pedirle. Dice: ¿qué quieres? Simplemente que recobre la vista. Entonces nosotros, cuando tenemos una necesidad y nos acercamos a Cristo, ¿verdad?, obviamente que pues a lo mejor por ahí Dios le pregunta un consejo. A lo mejor Dios, cuando usted le ore en su casa, en el templo, no sé, en cualquier lugar que usted le clame, a lo mejor no le responda en ese momento, pero puede ser que Dios le responda en un sueño, o le responda a través de un mensaje, un sermón, o le responda, ¿verdad?,
a través de una cita bíblica en el lenguaje antiguo. Entonces nosotros debemos de estar convencidos, ¿no? Porque imagínense que tengo una necesidad, ¿verdad? Y le oro a Dios y le diga, ¿qué quieres que haga? ¿Verdad? Y usted duda en ese momento, pues no, pues necesitamos estar seguros de que Cristo es todopoderoso y que puede darme lo que yo le estoy pidiendo. Entonces vemos que una fe que salva, ¿no? Obviamente aquí el salvar es librar, ¿no?, de la enfermedad, y es salvar de la enfermedad. Lucas capítulo 7 verso 50. Dice, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ven en paz. ¿Y de quién está hablando? De la mujer adúltera, de la mujer que había salido 7 demonios, de la mujer que derramó un frasco de perfume con el valor de un año de salario. Entonces, una mujer de fe. Entonces, la fe fue lo que la salvó. Y claro, ¿verdad? Aquí el salvar no es salvación como en el caso de Efesios, ¿verdad? Salvarnos de la condenación eterna. Aquí es salvarnos de una enfermedad, librarnos, ¿no? Salvarnos de una enfermedad es sanar. Cuando una persona se aleja de los caminos de Dios, se va apartando, va a enfriando, o simplemente pierde un poco su comunión o descuida su lectura bíblica y su oración, el diablo llega a sembrar la duda en el corazón de ellos, y entonces la fe va bajando hasta quedar muy poca fe o incluso llegar a perder la fe. Y cuando una persona llega a perder la fe, ni Dios lo recibe, ¿no?, ni Dios la agrada. Entonces encontramos nosotros actividades de nuestra vida que son la evidencia de que tenemos muy poca fe. Mateo 6:30. Mateo capítulo 6 verso 30. Dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Aquí hombres se traduce como gente, no voy a decir, bueno, nada más para los varones. No, aquí le diríamos nosotros gente de poca fe. Es decir, que si nuestra actitud es estar preocupados y afanados de qué vamos a comer, qué vamos a vestir, que estamos muy preocupados de todas las cosas, si nuestro pensamiento está más enfocado en este mundo, en las cosas materiales, entonces significa que nuestra fe la hemos perdido. Si le damos más énfasis o más tiempo o más preocupación a las cosas perecederas, significa que ya perdimos la fe. O sea, que la fe que traemos de nacimiento ya bajó de nivel y llegamos a tener poca fe. Por ejemplo, cuando usted carga su celular, usted lo retira y trae al 100%, ¿no? Y usted dice, bueno, ando mi celular al 80, al 60, al 40, al 30, pero de repente usted sigue usando su celular, ¿verdad? Y de repente le manda un mensaje y le dice, poca batería, ¿no? Entonces usted ya se preocupa y dice, bueno, voy a ver dónde consigo un cargador para ir y volver a conectarlo. Entonces significa que ya le va quedando nada más la reserva, ¿no? Y que en cualquier momento se va a apagar el celular. Entonces, de igual manera,
nuestra fe llega a bajar de nivel, que ya tenemos poca fe, y ahí es donde se debe de activar el foquito rojo, ¿verdad? El foquito rojo se debe de activar en nuestro corazón para saber que nuestro nivel de fe ya bajó y que ya está a punto de perderse, ya está a terminarse. Imagínense que su celular ya tiene un 1%, ¿verdad? Hay quien no se preocupa cuando está el 1% del celular, ¿verdad? Corre para ver dónde me conecto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque me va a quedar sin pila, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de preocuparnos cuando nuestra fe ha descendido a un nivel muy bajo y ya me queda poca fe. Hay que preocuparse, hay que volver a activar nuestra fe. Entonces, si no, vamos a pasar a hablar como el apóstol Pedro. Mateo 8:26. Mateo 8:26, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿De qué nos está hablando? De la tempestad. Cuando Jesús entró en la barca, sus discípulos le siguieron, y allí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vieron sus discípulos y despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Imagínense, van en una barca, pero está el maestro durmiendo. Digo, aquí la verdad sí es poca fe. ¿Por qué, verdad? Porque si lleva al maestro, yo me preocupo. Si Jesús está ahí a mi lado, si Jesús está conmigo en la barca, no se va a hundir. Pero por eso les dice poca fe, porque perdieron la fe. No tenían esa confianza que si estoy con el maestro, él no se va a hundir. Él está ahí, no me pasa nada, pues venga lo que venga. Por eso cuando alguien, ¿verdad? De los testimonios que he escuchado, en algunos casos visto, hay gente que habla de que son llevados al infierno, ¿no? Y son llevados al cielo. Pero la gente que testifica que es llevada al infierno dice que la lleva a Jesús. Pero al pasar ciertos lugares, ¿verdad? Pasan en medio de las potestades y están esos demonios rugiendo furiosos y con ganas de despedazar. Pero la persona va con el maestro. Pues como va pasando con Cristo, se abren esas puertas y los demonios no lo pueden tocar. Entonces, en el caso de los apóstoles, perdieron la fe. No se pusieron a pensar: va conmigo el Señor, el Creador, el que está todo en sus manos. Entonces no nos vamos a hundir. Pero perdieron la fe y fueron a despertar: maestro, nos hundimos, ¿no? Y estuvo bien que nos haya regañado. ¿Por qué? Porque llegaron a perder la fe. Entonces, su falta de fe los hizo actuar. También encontramos ahí mismo Mateo 14:31. Te voy a contextualizar. Dice: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿De quién está hablando? De Pedro. El Señor se les aparece, están ellos en la barca, y el Señor se les aparece caminando sobre el agua. Ellos dijeron: es un fantasma, ¿no? Dijeron: es el maestro. Y Pedro le dice: Señor, si tú eres, manda que yo camine sobre las aguas. Y dice: ven. Y empezó a caminar, pero se empezó a hundir. ¿Por qué? Porque dudó. Entonces podemos decir que la duda es enemigo de la fe.
Entonces, cuando usted cree en algo, en cualquier cosa, si usted tiene una fe establecida, pero luego Satanás envía a uno de sus hijos y llega a usted y le siembra la duda. Entonces, en el momento que llega algún hijo del diablo y le siembra la duda a usted, le echan abajo usted. O sea, ¿por qué? Porque lo contrario, o para contrarrestar la fe, es la duda. Y de sembrar la duda se carga el diablo de sus hijos. De sembrar la fe, los hijos de Dios, a través de la palabra, ya sea escrita o hablada. Entonces, la Biblia es para aumentar nuestra fe. Pero el diablo llega y siembra la duda y la fe llega a perderse. Entonces, por eso le dice que es un hombre, en el caso de Pedro, dice poca fe, que por qué dudó. Él dirá, bueno, y si Pedro era el más valiente de todos, ¿no? Si Pedro era el brazo derecho de Jesús, si Pedro, dicen los católicos, es el primer papa, ¿no? Pero llegó a dudar, perdió su fe. ¿Desde qué momento? ¿No? ¿O cuántas veces perdió su fe? ¿O desde qué momento perdió la fe? Incluso en estos pasajes, ¿verdad? Es cuando Jesús todavía está iniciando su ministerio, ¿no? Pero al final del ministerio de Jesús, Pedro tambaleó muchas veces. Cuando Jesús le dijo, bueno, ¿quién dice la gente que soy? Él dijo, bueno, es que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Le dijo, en verdad creo que tú eres Pedro. Sobre esta gran verdad que han dicho, voy a edificar mi iglesia. Pero al rato Jesús le dice, mira, ya no es necesario que yo vaya a Jerusalén, porque ahí tengo que morir para salvar de los pecados. ¿Qué dijo Pedro? Señor, que no te amas a ti mismo, vete para acá que no te quieres. ¿Cómo vas a ir si te van a matar? Si no le dijo, apártate de mí, Satanás. Entonces, perdió la fe, a pesar de que andaba con el maestro, a pesar de que recibía las enseñanzas, a pesar de que comía con el maestro, llegó a perder la fe. Incluso lo negó 3 veces. ¿Tú eres Galileo? No. ¿Tú eres uno de los 12? No. Es que se te conoce, ¿verdad? Que eres discípulo, ni lo conozco. Entonces llegó a perder la fe. Llegó a perder la fe, y cuando una persona llega a perder la fe, entonces dice que desagrada a Dios, ¿no? También en Mateo 17:20. Mateo 17:20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿De qué nos está hablando? De la sanidad, de la posesión demoníaca, ¿verdad? De un muchacho, que el demonio, ¿verdad? El diablo es tramposo, mentiroso y engañador, ¿verdad? El demonio podemos decir que tenía ese muchacho un demonio de homicidio que quería matarlo en el fuego y otra vez en el agua, que hoy se conoce como epilepsia. Un demonio epiléptico o de epilepsia tenía un joven, pero el demonio actúa con mucha astucia, mucha mentira y engaño. Entonces ese demonio se manifestaba de acuerdo al cambio de la luna. Entonces, de acuerdo a la posición de la luna o al crecimiento de la luna, ese demonio atacaba al joven, ¿verdad? Por eso es que el Reina Valera lo titulan como la sanación del muchacho lunático. Hoy le llaman lunático porque la enfermedad estaba relacionada con la luna. ¿Dónde la gente iba a saber que era un demonio? O miles de demonios. Y no, oye, es que la luna está llena, ¿verdad? Y en ese momento lo atacaban. Es que está la luna a la mitad, ¿verdad? Y en ese momento lo atacaba. O sea, 3/4 y lo atacaba. A 1/4 y lo atacaba. Entonces la gente decía, es lunático, porque la enfermedad está de acuerdo con la luna. Pero nos dice que
Los discípulos llegaron, primero llegan los discípulos, pero ahora ante la multitud se la amontona y quieren, ¿verdad?, echar fuera y no pueden. Verso 14, versículo 14 de Mateo 17. Cuando llegaron al gentío, vino a él, o sea, a Jesús, un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Los discípulos no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? Tráigamelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. No que era la luna, no que por la luna se manifestaba. Ese era un demonio. Los demonios son bien tramposos. Entonces hacen cosas que la gente ni siquiera les cae bien. Hay gente que nace, ¿verdad?, del niño o la niña, ¿verdad? Entonces tienen el bebé y dicen: ay, es que lo vamos a vestir de indito y lo vamos a ir a entregar a la Virgencita, que se lo vamos a ir a entregar a San Simón, que se lo vamos a ir a entregar a San Esto, San el otro, y lo entregan desde su niñez. Pero no se enferman al siguiente día, ni a los 3 meses, ni al año. Pasan 10 años, 12 años, 15 años y se empiezan a enfermar, que padecen enfermedades crónicas, tos crónica, gripa, se le va la respiración, le dan ataques. ¿Cuándo una persona va a poder relacionar que por entregar sus hijos a un demonio de un ídolo esté enfermo? Si ya han pasado muchos años, nunca les va a caer el 20. Entonces no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque actúan con engaño. Entonces aquí este demonio que atormentaba al joven era Jesús. Entonces reprendió al demonio y quedó sano. Entonces los discípulos le dijeron al Señor: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Dijo: por nuestra poca fe. Entonces habían perdido la fe. Oye, pero andaban con el maestro, sí, pero se pierde. A veces que caemos en un conformismo, a veces caemos en una rutina y que nos congregamos por costumbre, ¿no? Que así se le dice, no dejar de congregados como algunos tienen por costumbre, ¿no? Entonces nosotros a veces caemos en un conformismo, pero ya no salimos de ahí. De los discípulos posiblemente no se iban con el maestro, aunque ganas no le faltaba, ¿no? Les dijeron los discípulos: Señor, tú des tu palabra, si ustedes tienen iglesia, que le vaya bien. Entonces, ¿por qué? Porque hay momentos que llegamos a perder la fe. Pues descuidamos nuestra comunión y perdemos nuestra fe. Pero Jesús nos da, ¿verdad?, una pauta y nos dice que si tan solamente llegamos a tener la fe del tamaño de un grano de mostaza, dice que esa fe es suficiente para que nada sea imposible. Imagínense, si llegamos a tener el tamaño de un grano de mostaza, bueno, no lo conocemos, pero conocemos el grano de ajonjolí, es así, ¿verdad? Entonces, un poquitito más pequeño, ¿no? O otro grano es pequeño, conocido, no es el ajonjolí. Entonces, nuestra fe debe de ser, aunque sea muy pequeña, pero que sea suficiente para que las cosas. Regresando otra vez a Mateo, es que mi ayudante como que falló, se descuidó mi camarógrafo. Este era el encargado de vigilar que no se descargaba. Ahora, regresando de nueva cuenta a Mateo, el caso del centurión, ¿dónde estaba la fe del centurión? O sea, ¿cómo
tanta fe. Esto es sorprendente, ¿no? Imagínense, llega Jesús con sus 12 discípulos, y eso agréguenle, ¿verdad?, los seguidores que llegó a tener 15 o 20 mil personas. Llegó a tener seguidores, y dentro de ese grupo de seguidores, aparte de los 12 apóstoles, los discípulos, también tenía seguidores sacerdotes, escribas y fariseos. Tenía gente preparada, tenía gente doctores en la ley, le seguían. ¿Por qué le seguían? Bueno, tenían su motivo, querían asesinarlo, querían agarrarle una falta para poder matarlo, pero le seguían. Entonces, en ese momento que está Jesús, ¿verdad?, con sus discípulos, llega, ¿verdad?, llega el centurión y dice: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Hay que reconocer que este centurión, pues por lo menos no era un hombre malvado, por lo menos un hombre sencillo en su corazón, que tenía amor al prójimo, pero principalmente a su criado, a su esclavo. O sea, quizás no lo trataba con la punta del pie. Para que un patrón se preocupe por un trabajador, la verdad que es un buen patrón. Si usted tiene un patrón que se preocupa por usted, aprécielo. Y si usted es patrón, aprecie a un trabajador. Entonces, ¿por qué? Porque este centurión se preocupó por su esclavo. Ir a dar la cara, ¿no?, por un esclavo, por un criado, la verdad que es de reconocer. O sea, no cualquiera que va a preocuparse por un criado, pero él decía lo que fue. Pero vean que la enfermedad no era problema de médicos, porque dice: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. ¿Por quién estaba atormentado? Por los demonios. Entonces, la enfermedad de la parálisis era provocada por demonios. Si quiere espíritu de enfermedad. Entonces, Pedro estaba atormentado. El centurión, este centurión romano, una persona, pues, simplemente con que fuera ciudadano romano, ya era una persona de cierto nivel. A esto agréguele que este centurión tenía un cargo más o menos como de un comandante de una región, ¿verdad?, un comandante de un destacamento militar. Entonces era una persona importante, influyente, poderosa, y que sin lugar a dudas pues era rica, ¿verdad? Entonces, problemas de médicos este hombre no tenía. O sea, pudo haber llevado los mejores médicos para curar a su criado. Sí. El dinero para él no era ningún problema. Pero como la enfermedad no era cuestión de médicos, como la enfermedad no la podía curar la medicina, entonces pues él tuvo que ir a rogarle al maestro. Pero también hay que reconocer, ¿verdad?, estas virtudes de este centurión. Entonces Jesús le dice: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Qué casa tendría este centurión, verdad? Sería de lámina, forrada de cartón. Se le había tenido una casa de lujo, un hombre rico, teniendo criados, sirvientes y pues rodeado de militares. Pero él, con un corazón sencillo, con un corazón humilde, él dijo: bueno, es que el que viene ahí es Dios hecho carne. Es que el creador del universo viene, mi casa no es digna, ¿verdad?, de recibir, aunque haya sido una mansión, ¿verdad?, aunque haya sido una gran residencia. Entonces dijo: no soy digno, porque este es el Hijo de Dios y yo soy una persona gentil. Este hombre era romano, era un gentil, pero él dice: no soy digno. Y él dice, ¿verdad?, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y a otro vaya y al otro ve,
ven y viene, y a mi siervo, y hace esto y lo hace. Entonces, a lo que Jesús se maravilló y dijo a los que seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel que dieron tanta fe. Ahora, imagínense usted que de repente le sucede que van los misioneros, van los hermanos que abren campos, llegan a una comunidad donde el diablo tiene su trono. Hay gente que lleva años y años, ¿verdad?, padeciendo una enfermedad, hablamos la más común, del vicio. Y de repente llega un hermano y predica al bolito y se convierte en sano. Y de repente ya lo ven bien trajeado, el poder de Dios. Pero luego, ¿qué hace la gente religiosa de la localidad? ¿Verdad? Se molesta. Entonces empieza, ¿verdad?, a manifestarse, a estar en contra. ¿Cuál sería la reacción de ese momento, ¿verdad?, que Jesús, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, le dice tanto a los discípulos como a los sacerdotes, fariseos, escribas, le dice: ni aún en Israel he ido tanta fe. Bueno, si de por sí ya lo querían linchar, yo dije que con esto ya le faltaba poco, ¿no? Entonces, decirles que un romano que oprimía al pueblo, que un romano gentil tuviera más fe que los herederos del reino de Dios, bueno, es como que si algún inconverso viniera por primera vez y nos dijera qué hacer aquí, ¿no? Nos dijera: ¿saben qué? Miren, yo les recomiendo que hagan eso y el otro, ¿no? Así es un golpe tremendo. Los sacerdotes, más que nada, porque ellos eran los que sentían que tenían el reino de Dios en sus manos. Ellos eran los que hacían y deshacían, e incluso llevaban ganas de linchar a Jesús, y por eso lo seguían. No es porque quisieran aprender de él, es que querían matarlo. Nada más buscaban ocasión para matarlo, buscaban en qué se descuidara para poder matarlo. Y le dicen: ni aún en Israel he ido tanta fe. Pero pregunto, ¿en dónde radicaba la fe? ¿En dónde radicaba la tanta fe del centurión? A ver quién dice yo. ¿En dónde radicaba esa enorme fe del centurión? Yo digo: no es necesario que vayas, solamente di la palabra. A ver quién había oído, ¿no? Había oído, pero los discípulos no lo habían oído, lo habían visto, habían vivido con el Señor. Ellos habían visto los milagros, prodigios, ellos habían visto todo. Aquel nada más de oído, ¿no? Pero los discípulos que estaban ahí habían visto todo, incluso lo habían experimentado. Incluso Pedro había visto cómo su suegra, el Señor, la sanó. Imagínense que el hombre que nada más estaba de lejos, un gentil, un romano, tuviera más fe, tuviera tanta fe, más que cualquiera de los 12 apóstoles, discípulos, sacerdotes, escribas y fariseos. La clave, hermano, es ahí mismo en el pasaje. La clave está en el verso 9. La clave de la fe del centurión está en el versículo 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. ¿Cómo traduce usted? ¿Cómo traduciría hombre bajo autoridad? ¿Alguien que me traduzca hombre bajo autoridad con una sola palabra? Que lo mandaban a él, pero eso se traduce como obediencia. Soy hombre bajo autoridad, soy hombre obediente. Porque Él está diciendo, y esa es la razón, ahí viene porque. O sea, él dice: no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado salvará. Y aquí está dando él la razón. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, es decir, obedezco. Y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ven y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. La clave en
enorme fe del centurión, hermano, estaba en obediencia. Los que han sido soldados, yo no he sido soldado, pero los que han sido soldados saben que no les importa si está lloviendo, si hay crisis, si hay esto, si el otro, llegan y aunque acabe, ¿verdad?, de arribar un convoy de soldados, si en ese momento el comandante le dice ahora, nada más repórtense y se me van a tal lugar, lo hacen. Entonces, en la milicia, la obediencia, ¿verdad?, es tremenda. Digo, no he sido militar, pero pues igual me he platicado. Ahí muy obedientes. Entonces, la obediencia. También cabe aclarar que este centurión, él llegó a entender que Jesús, pues no era simplemente, ¿verdad?, una persona común y corriente. Él llegó a entender que Jesús era el rey en la tierra. Llegó a entender todo el concepto espiritual. ¿Por qué? Bueno, si solamente, si hablamos nosotros primero, en un punto terrenal, si nosotros decimos, lo veamos desde un punto de vista terrenal, él dice, di la palabra y mi criado sanará. Sí, pero ¿quién no iba a sanar? ¿Quién iba a ir a sanar al criado que estaba realmente atormentado, que estaba paralítico? No le dijo, manda a tus discípulos, ¿verdad?, si estos habían intentado echar fuera un demonio y no pudieron, y que iban a ir a intentar con otro, ¿no? Entonces este hombre llegó a entender el mundo espiritual, llegó a comprender que Jesús tenía ángeles a su servicio. Y él dijo, yo sé que, aunque te veo ramas a ti, yo sé que tienes un ejército celestial, sé que tienes ángeles, arcángeles y querubines, sé que tienes seres espirituales, seres angelicales que están a tu servicio. En el momento que digan la palabra, estos ángeles van a ir, van a viajar y van a echar fuera los demonios que están provocando la parálisis. Llegó a entender las cosas espirituales. Entonces la clave, hermano, está en la obediencia. ¿Qué sucede cuando una persona que anda en rebeldía trata de echar fuera un demonio? ¿Qué le contesta al demonio? Tú eres de lo mío, ¿no? Si tú eres de lo mío, tú eres rebelde igual que yo. ¿Sí? O sea, prácticamente lo que se requiere de es obediencia. Y concluye, ¿verdad?, con lo que le dijo Samuel a Saúl, ¿verdad? Y le dijo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Es decir, que traducido en nuestro lenguaje, a nuestro día diríamos, la obediencia es mejor que las ofrendas de los diezmos. La obediencia es mejor que cualquier cosa. Entonces, la obediencia, ¿verdad?, ahí está todo. ¿Usted quiere tener una fe sencilla? ¿Quiere que su fe crezca? Sea obediente al Señor, a lo que Dios nos manda, a lo que Dios nos diga, a lo que Dios nos dé. Es obediencia. Entonces, los discípulos no eran tan obedientes. Los sacerdotes y fariseos menos, esos eran homicidas. Esos eran homicidas que le llevaban ganas de lincharlo hasta que lo mataron. Entonces, no había obediencia. Y por eso es que no tenían fe. En el caso del centurión, como era formado en el ejército, como había sido educado, ¿verdad?, para obedecer, él entendía. Entonces, la obediencia es más importante que cualquier otra actividad. Póngase de pie, oramos, ¿verdad?, que usted medite en la palabra. A cada uno Dios nos ha dado una cantidad de fe para que la aumentemos, no para que la expiremos. Pero si usted ha perdido un poco de fe y le queda poca fe, aumente esa fe a través de la obediencia al Señor, a través de la lectura de su palabra, a través de la comunión. Padre, te doy gracias por esta palabra y te pido, Señor, que quede grabada en cada mente y en cada corazón, y que podamos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, aumentar nuestra fe
que podamos, Señor, a través de la lectura aumentar nuestra fe, que podamos, Señor, a través de nuestra asistencia y puntualidad aumentar nuestra fe. Señor, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, a amarte, Señor, a respetarte. Señor, que podamos entregar nuestra vida totalmente a nuestro corazón y que podamos darte lo mejor, Señor. Ayúdanos, Padre amado, que cada día, Señor, podamos comprender tu reino espiritual como lo hizo el centurión. Que nosotros podamos ver con los ojos espirituales que hay ángeles a nuestro alrededor, que hay ángeles, Señor, que pelean la batalla, que ellos echan fuera los demonios, que ellos desatan la vida de los enfermos, que ellos echan fuera todo estorbo del enemigo. Padre, te doy gracias por esta palabra y que sirva para edificación en la vida de cada uno de los que la oyen. En el nombre santo de Jesús te doy gracias, Señor. Señor bendito, en esta hora